Muy bien, buenas tardes. Siguiendo con el desarrollo del curso, el día de hoy vamos a iniciar esta primera sección trabajando un poco sobre las relaciones semánticas y además sobre los matices semánticos concretos que una palabra puede adquirir en el texto. De hecho que toda palabra siempre tiene un sentido que es literal, un sentido que es base, por así decirlo, es un sentido que conocen todos. Lo que se busca a través de la comprensión lectora es que el discente se percate, ¿no es cierto?, del matiz semántico apropiado que puede adquirir una palabra en el contexto textual. Esto en realidad es sumamente importante porque la persona que hace comprensión del texto tiene que saber deslindar el sentido literal del sentido extendido. Cuando uno lee un texto, una palabra puede ser utilizada en su sentido literal, pero no necesariamente se va a hacer el caso. Por esa razón, en esta primera hora vamos a dedicarnos a ver un poco sobre las relaciones semánticas, las diversas relaciones semánticas que pueda haber, ¿no es cierto?, en la comprensión lectora. Nosotros sabemos que en los ítems de comprensión, ¿no es cierto?, se trabaja sobre lo que es sentido contextual. Eso quiere decir entonces que una palabra situada en un contexto específico dentro del texto va a adquirir, por así decirlo, o va a tener posibilidades semánticas diferentes, de acuerdo con el propósito del autor. En consecuencia, nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado al momento de leer y detectar cuál ha sido digamos, el matiz semántico que el autor le ha querido otorgar a la palabra. Nosotros acá tenemos un pequeño texto. En esta actividad lo que debemos procurar es detectar, o la tarea va a ser detectar, ¿no es cierto?, el sentido contextual de los términos que están resaltados en negrita. Vamos a darnos cuenta perfectamente que algunas palabras van a mantener su sentido literal y otras no. Y esa va a ser nuestra tarea en este primer momento. Muy bien, dice acá lo siguiente: el gran instrumento de la democracia no es el libro, sino la televisión. Ella divierte y entretiene a la sociedad nivelada, suministrándole las dosis de humor, emociones, sexo y sentimientos que requiere para no aburrirse. La pequeña pantalla ha conseguido realizar aquella desmedida ambición que ardió siempre en el corazón de la literatura. Como ustedes pueden ver, acá se está utilizando el verbo arder. Es más que obvio que no se está utilizando en el sentido literal, ¿no es cierto? Se está haciendo un uso metafórico del término y ello es posible. El texto finalmente es uno de los contextos posibles en el cual una palabra puede utilizarse metafóricamente. La vida cotidiana también nos da muchas muestras de los diversos usos metafóricos que las personas le otorgan a las palabras. Entonces, lo que tenemos que buscar acá es el sentido preciso que adquiere el verbo arder, ¿no es cierto?, en este contexto. Bueno, continúo y luego ya pasaremos a establecer una revisión de cada una de las palabras. Dice acá lo siguiente: siempre en el corazón de la literatura, y que ésta nunca alcanzó llegar a todo el mundo. Eso quiere decir que la literatura siempre tuvo un propósito, ¿no es cierto?, siempre tuvo una inquietud que se mantuvo latente a lo largo del tiempo, que fue la de su cobertura ecuménica, ¿estamos de acuerdo? Pero por supuesto que la literatura no ha conseguido tal propósito, se señala acá en el texto, sino más bien la televisión es la que finalmente ha ultrajado esa tarea que siempre estuvo, por así decirlo, que siempre se mantuvo como un imperativo en el género literario. Dice acá lo siguiente: hacer comulgar a la sociedad entera con sus creaciones. Por supuesto que si acaso existe un fetiche de la modernidad que permita congregar a las personas, ¿no es cierto?, con toda seguridad ese sería el televisor, ¿estamos de acuerdo? Un ejemplo cotidiano es, por ejemplo, cuando se transmite un partido de fútbol en la calle, nosotros encontramos una congregación casi multitudinaria de personas. No creo que pase lo mismo en la presentación de un libro, ¿no es cierto? Normalmente son casos aislados, donde solo un puñado de personas, por ahí probablemente los que conozcan al autor del libro se congreguen para poder asistir a un evento académico de tal tipo. En el reino del narcisismo lúdico, dice acá, los libros han pasado a ser del todo prescindibles. Por supuesto, si se trata de entretenimiento, de sexo, ¿no es cierto?, de afán gregario, la televisión ha cumplido su cometido.
lo que por lo demás no implica que vayan a desaparecer. O sea, los libros se van a mantener, aunque esa tarea que siempre estuvo presente para la literatura no se va a cumplir cabalmente. Dice acá, continuarán proliferando. O sea, el sentido literal de proliferando sería multiplicarse de manera profusa, de manera abundante, pero vaciados de la sustancia que solían tener. ¿No es cierto? Eso quiere decir que al texto, al libro, se le ha quitado un elemento que es medular, un elemento que es importante. Viviendo la precaria y veloz existencia de las novedades, confundidos y canjeables en ese mare magnum, en esa abundancia, en esa confusión, en el que los méritos de una obra se deciden en razón de la publicidad o de la capacidad histriónica de sus autores. Ahora, en realidad, en un mundo globalizado como este, en un mundo mediático como este, mientras más crees al personaje, ¿no es cierto?, digamos, vas a tener mayores ganancias, mayor éxito. Un ejemplo concreto en el contexto peruano sería Jaime Bailey, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no se sabe hasta qué punto Jaime Bailey es el personaje que ha creado él, y eso justamente le permite tener popularidad y éxito respecto de sus libros. Y de la calidad de las obras, bueno, eso se encargarán los críticos, no yo. Dice acá lo siguiente: se deciden en razón de la publicidad o de la capacidad histriónica, de la capacidad actoral, de la capacidad exagerada de los autores, porque la democracia y el mercado han operado, además, esta reinversión. Ahora que ya no hay opinión pública, solo público, son los escritores estrellas, ¿no es cierto?, el personaje, ¿no es cierto?, los que saben sacar buen partido de los medios audiovisuales, los mediáticos. Nuevamente, si quisiéramos un ejemplo paradigmático de este tipo de escritor estrella, ahí tienen a Jaime Bailey, ¿no es cierto?, quienes dan prestigio a los libros y no al revés. O sea, supuestamente una de las consignas en la literatura es gestar una obra, ¿no es cierto?, con un contenido más o menos serio, no más o menos serio, sino un contenido serio, y finalmente la obra pasaba a ser el objeto de trascendencia y no al revés. Más bien ahora la dirección es inversa, ¿no? Primero genero el personaje, ¿no es cierto?, me vuelvo una especie de tinterillo mediático y luego, ¿no es cierto?, eso va a dar como producto que la obra tenga éxito. Como ocurriría en el pasado, lo que significa que hemos llegado a la sombría degradación, nuevamente tenemos una palabra resaltada en negrita, anticipada insuperablemente por Tocqueville, la era de unos escritores que prefieren el éxito a la gloria. Me parece que esta última idea es capital en virtud de que éxito y gloria, para este autor, son elementos que se contraponen más bien. Normalmente uno pensaría que son elementos que están íntimamente relacionados, pero más bien el autor intenta establecer un deslinde. Y bueno, la tarea a continuación va a tratar de ser, vamos a procurar detectar el sentido contextual de cada una de las palabras resaltadas en negrita. Tenemos la primera, la palabra arder. Bueno, si nosotros dice acá que existía una ambición desmedida, un imperativo para la literatura, ¿no es cierto?, y es ardido en el corazón. Tenemos una linda metáfora ahí. Pero que esta jamás alcanzó, ¿no es cierto? Es más que obvio que el verbo arder puede interpretarse en este contexto de la siguiente manera: de aquella desmedida ambición que permaneció siempre como imperativo en el corazón de la literatura. Entonces, arder o ardió, podemos colocarlo, podemos definirlo en los términos siguientes: permaneció como imperativo, permaneció como elemento principal, como misión medular en el seno de la literatura. Finalmente fue el móvil principal de la literatura. Entonces, la solución sería: ardió, permaneció como elemento sustancial, elemento principal. Luego tenemos en la octava línea, dice acá, continuarán proliferando, refiriéndose a los libros. Yo ya le había dicho a ustedes que proliferar es multiplicarse de manera abundante, ¿no es cierto? En este caso, en realidad, el sentido no cambia. Nosotros podemos perfectamente establecer la correspondencia directa entre proliferando y multiplicándose de manera abundante. Los libros van a existir, se plantea acá, pero no van a tener esa cobertura que ha alcanzado la televisión o los medios mediáticos, los medios de masa. Muy bien, luego tenemos la palabra sustancia, dice acá, continuarán proliferando los libros, ¿no es cierto?, pero vaciados, ¿no es cierto?, desarraigados de la sustancia que solían tener.
Entonces, sustancia se entiende acá como la parte más importante, la esencia, ¿no es cierto?, en la que reside su interés. Y esa sería justamente la solución para sustancia, el sentido contextual de sustancia. En la penúltima línea tenemos la palabra sombría, lo que significa que hemos llegado a la sombría degradación anticipada insuperablemente por Tocqueville, la era de escritores que prefieren el éxito a la gloria. Sombría puede entenderse como funesta, desastrosa, aciaga, ¿no es cierto? Luego tenemos la palabra gloria, prefieren el éxito a la gloria, y bueno, acá en realidad tenemos un poco que profundizar en la distinción que existe entre éxito y gloria. Es más que obvio que existen autores, actualmente nosotros podemos reconocer muchos de ellos, por mencionar algunos, Paulo Coelho, por ejemplo, es un autor que vende muchísimos libros, sus obras son muy conocidas, ha sido traducido a muchos idiomas, es un bestseller, pero habría que distinguir si se trata de un autor exitoso o de un autor que ha alcanzado la gloria. Un autor exitoso o un autor glorioso. Si nosotros quisiéramos plantearnos un paradigma de obra y autor glorioso, me parece que el ejemplo paradigmático sería Cervantes, por ejemplo. Es un caso paradigmático. En virtud de lo siguiente, han pasado siglos y Cervantes se mantiene vivo en la memoria colectiva de Occidente. Es un autor que se resiste al tiempo, se resiste a perecer. Y no solamente eso, la mayoría lo conoce y nadie lo ha leído. Es un caso bastante raro, pero es algo real, es un hecho real. ¿Quién no conoce a Cervantes? ¿Quién no conoce el Quijote? ¿Estamos de acuerdo? Una cosa, bueno, obviamente hay que distinguir entre conocerlo y leerlo, pero finalmente lo que tenemos ahí es un ejemplo insuperable, ¿no?, de obra de escritor glorioso, no necesariamente escritor exitoso. El éxito se puede sopesar probablemente en términos monetarios. ¿Cuánto vendo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el tiraje que voy a producir? Etcétera, etcétera. Pero un autor glorioso, más allá del fin económico, más allá de las utilidades, permanece en el tiempo. Y eso en realidad va más allá del dinero, más allá de lo comercial. En consecuencia, ¿qué diferencia podríamos nosotros encontrar entre éxito y gloria? Gloria en este caso sería trascendencia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces acá éxito, obviamente eso se puede materializar en términos económicos, monetarios, en el número de libros que vendo, pero la gloria en realidad va más allá de eso, va más allá de lo material. Si acaso se me permite esta alusión un poco platónica. Y gloria tiene que ver más con un sentido esencial, más con ese sentido prístino que tenía la obra literaria para el autor. ¿Estamos de acuerdo? No voy a crear ningún personaje, sino una obra trascendente. Entonces, gloria, trascendencia. Tenemos la palabra comulgar, que está casi al inicio del texto. Dice acá, hacer comulgar a la sociedad entera con sus creaciones. Normalmente uno piensa en comulgar como un acto gregario, ¿no es cierto? Un acto eucarístico, un acto religioso. Pero efectivamente el acto de comulgar supone la coparticipación de un número de personas. En este caso concreto, lo que ha logrado la televisión es establecer un nexo entre muchas personas. O sea, la televisión ha logrado lo que los libros no, lo que la literatura no. ¿Estamos de acuerdo? Y comulgar, entonces acá podríamos entenderlo perfectamente en términos de coincidir, compartir. Muy bien. Sentido contextual entonces. En suma, las palabras en el texto, como un contexto preciso en el que se pueden situar, permiten que éstas adquieran múltiples matices semánticos. La utilidad de esto, la utilidad, digamos, de este reconocimiento en la comprensión lectora, va a suponer el hecho de que el alumno sepa discriminar lo que es literal de lo que no lo es. Y por supuesto que eso
supone una lectura cuidadosa del texto. Quizás en un primer momento estemos tentados u orientados a apelar al sentido literal. Pero por supuesto que las palabras pueden ir muchísimo más allá y esa es la finalidad. Bueno, tenemos luego sinonimia contextual. Nosotros, me parece que a lo largo de estas 3 semanas hemos hecho alusión en más de una oportunidad a las conexiones o a las relaciones semánticas que pueden tener las palabras. Entonces entendemos que el conjunto de elementos lexicales en cualquier lengua, en realidad, y específicamente en la lengua española, se encuentran relacionadas en el contenido. Y las personas son perfectamente capaces de establecer esas relaciones de contenido. Entonces, cuando existe una semejanza semántica, una equivalencia de contenido, con total seguridad estamos frente a un caso de sinonimia. Y por supuesto que, dependiendo del contexto en el que se sitúe la palabra, vamos a encontrar términos que se aproximen más que otros. ¿A qué me refiero con eso? Apelando al ejemplo que se plantea acá en la separata, que es un ejemplo muy interesante, es un ejemplo muy puntual, además, utilizando el adjetivo sano, por ejemplo, puedo utilizar esta palabra en el siguiente contexto. Se me ocurre, mi gato se cayó del 4º piso y quedó sano. Nosotros podemos buscar sinónimos de sano en ese contexto. Y por supuesto que tendríamos muchos, incólume, sin lesión, ileso, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una serie de elementos que permiten reemplazar elementos sinonímicos de la palabra sano. Pero si la misma palabra la utilizo en el siguiente contexto, nuestros padres se caracterizan por consumir alimentos sanos, no podría establecer la misma permutación de elementos léxicos. No podría decir, por ejemplo, a mis padres les gustan los alimentos sin lesión, los alimentos ilesos. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que en ese contexto ya la palabra cambió semánticamente. Y si cambió semánticamente, eso va a suponer entonces que el sinónimo sea otro. Y por supuesto que el sinónimo en ese contexto sería saludable. A nuestros padres les gustan los alimentos saludables. Entonces noten ustedes que el contexto va a definir muchas cosas. Va a definir posibilidades semánticas, pero también va a definir el hecho que yo pueda reemplazar un término por otro. Entonces eso quiere decir que existe una relación semántica entre los elementos que se plantean en el texto. A continuación tenemos un texto, luego tenemos una serie de posibilidades. Vamos a pasar a leer juntos el texto y luego ya ustedes se encargan de detectar las claves o los sinónimos en el contexto adecuado, ¿no es cierto?, para cada uno de los elementos señalados. Vamos entonces a leer el texto. La contaminación visual, dice acá, es todo aquello que afecta o perturba, por favor encierren la palabra perturbar, o perturba ¿qué? La visualización de una determinada zona o rompe la estética del paisaje. El cerebro humano tiene una determinada capacidad de absorción, por favor subrayen absorción. ¿Absorción de qué? Absorción de datos que se ve rebasada por la cantidad de elementos en el paisaje. Gracias. Muy bien, sus consecuencias son diversas. Accidentes ocasionados por obstrucción visual. Las causas de este tipo de contaminación, segundo párrafo, son vallas publicitarias, tráfico aéreo, cableados, antenas de televisión, parabólicas, pararrayos, basuras o vertederos, por favor, subrayen la palabra vertederos, grafitis, edificios deteriorados, redes de distribución eléctrica, exceso de señales de tráfico e incluso molinos eólicos, molinos de viento. Sus consecuencias son diversas, dice acá. Accidentes ocasionados por obstrucción visual, por favor subrayen obstrucción. Al conducir, trastornos de atención, estética paisajística afectada, alteraciones del sistema nervioso, estrés por saturación, por favor subrayen saturación de elementos y colores, dolor de cabeza, mal humor y disminución de la eficiencia laboral. Algunas soluciones para combatirlas son, entre otras, reducir la cantidad de anuncios y hacer un seguimiento de normas urbanísticas racionales,
evitando elementos agresivos o recargados. Por favor, subrayen la palabra recargado. Muy bien, les doy 5 minutos para que puedan resolver o para que puedan señalar o indicar cuál sería el sinónimo contextual, sinónimos en contexto de cada una de las palabras que les he pedido que subrayen. Bueno, a partir de ahora entonces 5 minutos.
Muy bien, continuando entonces con la resolución del texto, tenemos en la palabra número 1 perturba, el verbo perturbar, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar el sinónimo de contexto. En este contexto, entonces, tenemos una serie de opciones: A, enredar; confundir; B, C, divertir; D, alterar; E, distraer. Bueno, dice acá afecta o perturba la visualización, ¿no es cierto? Eso tiene que ver básicamente con, si quisiéramos encontrar acá en Lima, abunda en realidad la publicidad, y eso obviamente genera pues toda una perturbación de los sentidos, ¿no es cierto? Incluso de la tranquilidad misma. Bueno, entonces, perturbar hace alusión a la turbación, ¿no es cierto?, visual. Y en ese sentido, entonces, la alternativa sería la alternativa D, alterar la visualización. Número 2, absorción de datos. Bueno, el cerebro humano tiene la capacidad, dice acá, para absorber datos, ¿no es cierto? Pero la cantidad de elementos visuales que nos ametrallan a diario, entonces generan pues una especie de cortocircuito mental, afectan esa absorción. Esa capacidad de absorción se ve saturada. Absorción, entonces, sinónimo de captación, ¿estamos de acuerdo? Captación de datos. Muy bien, dice acá, número 3, obstrucción. Tercer párrafo, sus consecuencias son diversas: accidentes ocasionados por obstrucción visual, ¿no es cierto? En este caso sería impedimento visual. Alternativa C, por tanto. Vamos con la número 4, recargado. Dice acá lo siguiente: evitando elementos agresivos o recargados. No, tenemos A, pomposo, que es magnífico; exuberante, que es muy copioso, muy abundante. Tenemos la palabra profuso, que es abundante, copioso, al igual que exuberante. Entonces, ¿cuál sería la alternativa de esas 5 opciones planteadas? Sería la palabra excesivo, ¿estamos de acuerdo? Debido a que genera, o en todo caso son elementos agresivos que generan molestias debido a su exceso, ¿no es cierto? Número 5, saturación. Estrés, dice acá, por saturación de elementos y colores. Saturación es acumulación excesiva, ¿estamos de acuerdo? Alternativa B. Tenemos la palabra hartazgo. Un sinónimo de hartazgo podría ser hartura o saciedad, acción y efecto de hartar. Y luego tenemos la palabra efusión por ahí, que es derramamiento de un líquido. Vamos con la número 6, vertedero. Dice acá, basuras o vertederos. Tenemos la palabra sumidero, probablemente es una palabra que no conozcan, que es un conducto o canal por donde las aguas fluyen, por donde las aguas se hunden. Entonces, ¿cuál sería ahí la clave? La clave sería la palabra depósito, ¿no es cierto? En la calle no estamos hablando de conexiones pues subterráneas, ni mucho menos. Por supuesto que podemos ver contenedores, ¿no es cierto?, llenos de basura, qué sé yo. Eso también supone contaminación visual. Alternativa D, por lo tanto. Muy bien. Habíamos señalado que en el caso de la sinonimia estábamos frente a equivalencia de contenidos. La antonimia más bien va por otra dirección. La antonimia no necesariamente va a suponer que dos elementos sean distintos. Yo puedo tener, por ejemplo, la palabra rojo-azul, o las palabras rojo-azul son palabras distintas. Se me ocurre ahorita morir y comer también son palabras distintas, con contenidos distintos, pero no son antónimos. Si acaso quisiéramos establecer la conexión semántica, esta conexión sería de oposición más bien. Dos elementos léxicos que se contraponen. Tal sería el caso de subir-bajar, son elementos contrarios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la antonimia contextual va a suponer la contraposición de contenidos, la oposición de contenidos. Entonces, lo que nosotros tenemos acá en la actividad es palabras resaltadas en negritas en un contexto específico. Lo que nosotros tenemos que hacer es, en primer lugar, detectar el antónimo, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, reformular, si acaso el ejercicio lo amerita, ¿no es cierto?, el contexto en el que está ubicada la palabra. El contexto en el que está ubicado, perdón. Número 1, debido al asentimiento de su jefe, pudo organizar la celebración. Bueno, primero empecemos con los sinónimos. Asentimiento sería ¿qué? Consentimiento, ascenso, incluso podría uno decir permiso, ¿no es cierto? Debido al permiso de su jefe, pudo organizar la celebración. Pero, si esos son los sinónimos, ¿cuáles serían los antónimos de las palabras?
Asentimiento uno podría decir negativa, rechazo, ¿no es cierto? Ante la negativa, ante el rechazo de su jefe, ¿pudo organizar la celebración? La pregunta que les haría yo a continuación es, ¿el contexto queda tal cual? Y la respuesta, por supuesto, es no. Porque de hecho que sería pues una proposición incoherente si yo la mantengo así, ¿no? Debido al rechazo de su jefe, ¿pudo organizar la celebración? Y más bien el contexto nuevo sería el siguiente: debido al rechazo, a la negativa, a la intransigencia de su jefe, no pudo organizar la celebración. Noten ustedes que el hecho de cambiar un elemento por su antónimo puede suponer en algunos casos, tal sería el caso del ejercicio número 1, el cambio de contexto también, o la modificación del contexto. No tenía el respaldo de la mayoría por su actitud veleidosa. Bueno, veleidosa es inconstante, mudable, voluble, ¿estamos de acuerdo? Una persona que es inconstante de ánimo, pues. Y entonces dice acá, no tenía el respaldo de la mayoría por su actitud voluble, por su actitud mudable, inconstante. ¿Los antónimos cuáles serían? Los antónimos sería consecuente, seguro, inflexible. En ese sentido, si nosotros colocamos el antónimo en el contexto va a variar un poco. La forma adecuada sería tenía el respaldo de la mayoría por su actitud inflexible, consecuente, segura. Palabra número 3. Aquel hecho constituyó una prueba contundente para el tribunal. Bueno, contundente tiene dos acepciones. La primera acepción es que puede causar contusión, que puede causar daño. Obviamente ese no es el sentido que encontramos o detectamos en este ejemplo. Y la segunda acepción es que produce gran impresión convenciendo. ¿Estamos de acuerdo? El contundente es que impresiona, pero que a la vez convence. Entonces, ese sería el sentido preciso acá. ¿Cuáles serían los antónimos potenciales? Un antónimo potencial sería refutable, ¿no es cierto? Una prueba discutible, refutable, revocable. Entonces, la pregunta que les haría a continuación sería, ¿el contexto se mantiene tal cual o tendríamos que modificarlo? ¿Tendríamos que modificar el contexto o quedaría tal cual? Y la respuesta, por cierto, sería que en este caso concreto, por ejemplo, el contexto no cambia, ¿no es cierto? O sea, yo puedo mantener tanto la palabra contundente como la palabra recusable, rechazable, discutible, y no habría ningún problema. Muy bien. Esto en realidad nos trae una consideración adicional. Toda palabra siempre tiene una base semántica. ¿Estamos de acuerdo? Es una base semántica que reconocemos todos. La vida cotidiana nos da muchísimos ejemplos. En realidad, las personas al interactuar van a darle giros semánticos inesperados a las palabras. Yo voy a utilizar una de la que me percato día a día, que es el de la palabra camello. Digamos que el sentido base de esta palabra, el sentido literal, lo que denota esta palabra para nosotros sería la de un animal, ¿estamos de acuerdo? Si yo quisiera situar esta palabra en un contexto sería el siguiente. El día de ayer fui al zoológico, ¿no es cierto? Y tomé interesantes fotos de un camello. Bueno, y es más que obvio que nos referimos al animal. Yo no sé si ustedes se han percatado, particularmente yo sí. Cuando viajo, pues, cuando me transporto a través de una combi, los cobradores en algunos casos hacen alusión a un camello, ¿no es cierto? Por ejemplo, dicen algo como esto, pisa porque se viene el camello, se acerca el camello. Es más que obvio que esto no lo vamos a interpretar en términos de que viene un animal detrás corriendo, ¿no? Camello en nuestro contexto urbano, para este medio de transporte específico, es un tipo particular de combi, que se caracteriza por tener el techo ligeramente más elevado. Bueno, en realidad cuando uno se transporta a través de una combi tiene que encogerse mucho. En cambio, cuando se sube a un camello, por lo menos puede estirar un poco el cuello, es un poco más cómodo. Entonces, noten ustedes que camello ha adquirido un matiz particular. Y en ese sentido vamos a hablar de significado denotativo y de significado connotativo. Lo que denota una palabra es, por así decirlo, lo que tiene como significado, como contenido base, como contenido literal. Y los usos extendidos de esa palabra van a ser los significados o los potenciales sentidos connotativos.
¿Estamos de acuerdo? Lo que connota entonces es lo que ocurre en el contenido de la palabra por extensión. En el primer caso, entonces, cuando yo me refiero al zoológico y camello se sitúa ahí en ese contexto, sería el sentido literal, el significado denotativo. En cambio, cuando el transportista utiliza la palabra camello, ha hecho una extensión de ella, por tanto, hace un uso connotativo de esta. Bueno, en realidad somos muy creativos. Todas las personas son excesivamente creativas al momento de utilizar las palabras. Ya les digo que utilizamos metáforas todo el tiempo y eso tiene que ver con un aspecto que se llama creatividad. Y por supuesto que a partir de esa creatividad o apelando a su creatividad, yo quisiera que me planteen, ¿no es cierto?, los significados de las palabras resaltadas en negrita, que coloquen uno o dos sinónimos para cada cual. Dice acá, está en toda la gloria de su poder. Si acaso quisieran definir gloria de alguna manera sería el punto máximo de su poder, ¿no es cierto? El punto culminante de su poder. Entonces, ¿cuáles serían los sinónimos potenciales? Auge, efectivamente, auge, esplendor, el punto culminante, el punto máximo. Muy bien, ejercicio B, lo soportó con gran espíritu, ¿no es cierto? Lo soportó con gran ánimo, con gran valor, con gran fuerza moral. Posiblemente serían esas las definiciones de espíritu en ese caso concreto. Dice acá, frente a las críticas, puso mucho fuego en su discurso. ¿Ustedes creen que se quemó la boca? No lo creo, ¿no? O sea, ahí en realidad tenemos que ir más allá del sentido literal, es decir, tenemos que apelar a lo que connota la palabra. Y lo que connota la palabra en este caso sería pasión, vehemencia, ardor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, dice acá lo siguiente, alternativa D, era un mísero millonario que presumía constantemente de sí mismo. Mísero en el diccionario aparece bajo dos acepciones, dos posibles acepciones. Una de ellas es desdichado, infeliz. Esa sería una de las acepciones de mísero, desdichado, infeliz. La otra acepción más bien es cutre, tacaño, avaro, mezquino. ¿Cuál de las dos acepciones ustedes piensan que definiría la palabra mísero en este contexto? ¿Infeliz o tacaño? Efectivamente, la opción sería en este caso tacaño, ¿no es cierto? Cutre, avaricioso. Muy bien, ahora sí tenemos un texto bastante breve, bastante corto, les doy 8 minutos para que puedan resolverlo, luego pasaremos a al cotejo de claves con ustedes. Bueno, les doy unos 8 minutos entonces para que puedan resolver el texto número 1.
Muy bien, entonces pasemos a resolver el texto número 1, de comprensión lectora. Tenemos acá lo siguiente, dice acá, medularmente el texto desarrolla una disidente opinión acerca de que, bueno, disidente es que se separa de la doctrina común. Entonces, tenemos una disidente opinión acerca de qué. Bueno, en principio se habla un poco de la moderación de las inmigraciones, pero el autor apuntala, ¿no es cierto?, no la inmigración en general, sino que más bien opta por formar o formular una opinión respecto de las inmigraciones, sobre todo en el continente africano. Entonces, por esa razón, la alternativa sería la E, la política de ayuda económica para África como restricción inmigratoria. Bueno, en el texto el término morigerar significa, yo tengo acá la palabra morigerar, esa palabra la hemos visto el adjetivo morigerado, y morigerado es moderado. Entonces, morigerar es moderar. La pregunta es, ¿cuál sería el sentido preciso de esta palabra? Tenemos 5 posibilidades. Extremar, que es llegar a ser algo extremo. Cesar, que es acabar, terminar, culminar. Entonces, ¿cuál sería la clave? Si es disminución o moderación. O sea, porque se está hablando de morigerar, eso quiere decir moderar la masa de inmigrantes. Entonces eso nos lleva a la palabra contener, porque el hecho de que yo contenga las inmigraciones no quiere decir que acabe con estas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con la número 3. Se puede deducir el texto del continente africano. Alternativa A, ofrece oportunidades de mejora a sus ciudadanos. ¿Recibe ingente ayuda de los países democráticos? Bueno, de que recibe ayuda, pero ingente ayuda. Eso no sería en realidad una deducción acertada esa. Enfrenta un clima de poca estabilidad política. En el texto se habla de lo siguiente, ¿no es cierto? Se habla de que hay un ambiente de despotismo, hay un ambiente de autoritarismo. En virtud de esas, digamos, parcelas de conocimiento textual, uno puede deducir efectivamente que África atraviesa por un clima de inestabilidad política y por esa razón la alternativa sería la alternativa C. Bueno, pregunta por incompatibilidad. Número 4. Resulta incompatible con el texto aseverar que los países democráticos modernos están llamados a ayudar a los países del tercer mundo, deberían recibir los productos de los países pobres, podrían revertir el empobrecimiento de algunos estados, propugnan una forma de convivencia y organización social, diseñan programas para permeabilizar, para hacer traspasables, para hacer penetrables las fronteras. En realidad, los países democráticos no diseñan ningún programa, o sea, eso todavía está en discusión. Una cosa es que yo discuta sobre un tema en concreto y otro que plantee soluciones conducentes. Por esa razón, ¿no es cierto?, ya que no se trata de una realidad, estos programas de permeabilización de fronteras, ¿no es cierto?, la alternativa sería la alternativa E. Diseñan, dice acá, programas para permeabilizar, todo se queda en términos de propuesta, no es una posibilidad, pero no es un hecho concreto, no es un hecho palmario. Si los países modernos abrieran sus fronteras comerciales a los gobiernos del tercer mundo, probablemente A terminaría con la gangrena estatal en estos, probablemente no. Lo que sí se va a establecer son nexos, ¿no es cierto?, puentes de intercambio, pero que se acabe con la gangrena estatal, con la corrupción, no creo que sea una posibilidad. ¿Se conseguiría la democratización en estos? Efectivamente, porque el hecho de abrir la frontera supondría un intercambio fluido, ¿no es cierto?, un intercambio plural además, y eso supone entonces un nexo democrático. Muy bien, vamos con las series verbales entonces. Dice acá, marque la palabra que completa la siguiente serie. Tenemos en el ejercicio número 1, exactitud, regularidad, precisión. Tenemos la palabra fluctuación, ¿no es cierto? Fluctuación se entiende en términos de vacilación, irresolución, duda o indeterminación. Entonces, ¿cuál sería la clave ahí? El sinónimo de exactitud, regularidad, precisión sería rigor, alternativa A. Muy bien, chompa, lana, queso, leche, gasolina, petróleo. Estamos frente a producto, materia prima, ¿no es cierto? Producto elaborado a partir de la materia prima. Tal sería el caso de chompa, es el producto elaborado a partir de la materia prima lana.
queso, producto elaborado a partir de la leche, que es la materia prima, y así por ende, ¿cuál sería la alternativa? La alternativa sería la alternativa B, cesta, ¿no es cierto?, que vendría a ser el producto elaborado a partir del mimbre. Probablemente algunos estén tentados a marcar hielo agua, ¿no es cierto? Pero ahí en realidad no, o sea, el agua simplemente ha cambiado de estado, pero no tenemos un producto elaborado, distinto, procesado a partir del agua. O sea, el agua simplemente cambió de estado, pero la fórmula se mantiene tal cual. No podríamos decir lo mismo de la chompa, por ejemplo, o del queso, ¿no es cierto? O de la gasolina como producto derivado del petróleo. Muy bien, dice acá lo siguiente, número 3, excusar, ¿no es cierto?, que es eximir a alguien de culpa, y acusar, que más bien sería su antónimo. Vigor, energía, tenemos un par de sinónimos. Limpio, sórdido. Sórdido es que tiene mancha, suciedad, ¿no es cierto? Impuro. En esos términos entonces tenemos antónimos, sinónimos, antónimos. Entonces debemos detectar un par de sinónimos y eso los tenemos en la alternativa A, melifluo dulce. En la alternativa B tenemos la palabra impertérrito, es a quien no se le infunde temor fácilmente. Luego tenemos la palabra ensimismado, que es abstraído, preocupado, ¿no es cierto? Entonces el par de sinónimos sería melifluo dulce. Muy bien, cristianismo, Biblia. Ítem número 4, hinduismo, Veda, islamismo, Corán. Entonces acá tenemos básicamente el tema de la religión y el libro sagrado, ¿estamos de acuerdo? En esos términos entonces, ¿cuál sería la clave? Tenemos acá el Shangdi, por ejemplo, en la alternativa B, que está junto con la palabra taoísmo. Entonces el Shangdi es el Dios supremo, el creador del universo. Luego tenemos la palabra nirvana, pero nirvana es estado de liberación, de los deseos, de la conciencia individual. O sea, es un estado de liberación, el estado de nirvana. Y el Torah, que es el libro de la ley de los judíos. Entonces, en virtud de esas precisiones y de esas aclaraciones, ¿cuál sería la clave? La clave sería la alternativa A, ¿no es cierto? Tenemos judaísmo y el libro sagrado. Muy bien, entonces pasemos a la sección B. La sección B. Muy bien, tenemos una serie de interesantes ejercicios. Pasemos con eliminación de oraciones y luego con el texto número 1. Sección B, entonces, primero vamos a resolver la sección de eliminación de oraciones. Dice acá lo siguiente: la cantidad de plomo presente en el organismo se refleja en los valores elevados de plomo en la sangre. Los hombres tienen niveles de plomo en la sangre más elevados que las mujeres. No parece que esta diferencia se pueda atribuir enteramente a los valores más elevados del hematocrito en los hombres. El hematocrito es el aparato centrifugador que separa las células sanguíneas del plasma para averiguar su proporción y para realizar otros análisis. Número 5. La concentración de plomo en la sangre de los varones no tiene relación alguna con la edad de los adultos, ni se ha evaluado plenamente la influencia del tabaquismo. Bueno, básicamente el tema central sería la concentración de plomo, ¿no es cierto?, en el organismo. En virtud de eso, entonces, ¿cuál sería la alternativa? La alternativa sería la número 4, que más bien apuntala hacia el hematocrito, ¿no es cierto?, no hacia la cantidad de plomo en la sangre, y por esa razón se tiene que ir apelando al criterio de impertinencia. Muy bien, en el ser humano son escasos los estudios experimentales sistemáticos sobre los efectos del plomo. La anemia es un efecto tóxico precoz característico de la concentración de plomo en la sangre. Número 3. Los efectos sobre el sistema nervioso varían según la exposición al plomo, distinguiéndose diferencias entre los efectos sobre el sistema nervioso central y aquellos sobre los nervios periféricos. Número 4. En la exposición crónica al plomo puede haber efectos notables que se denominan encefalopatía saturnina. Saturnino es relativo al plomo, obviamente. El aumento moderado de la absorción de plomo disminuiría la fecundidad masculina. Muy bien, acá se trata básicamente de consecuencias o secuelas que trae la absorción de plomo en la sangre, ¿no es cierto? Y por esa razón la oración que se elimina, apelando al criterio de impertinencia, sería la oración número 1. Estamos de acuerdo que habla más bien de estudios experimentales sobre los efectos del plomo. Y más bien los otros abordan el tema de los efectos propiamente. Muy bien, número 3. Una mosca se lanza entre los pinos en Carolina del Norte y, atraída por lo que parece el aroma de néctar de una mancha escarlata en forma de flor sobre el suelo, se posa sobre la acolchada superficie de una hoja rojiza.
Número 2, esta misteriosa hoja rojiza es una trampa mortal para la mosca que muere a causa de unas enzimas corrosivas. Número 3, la mosca toma un sorbo de líquido dulce que resuma, que sale al exterior en gotas de la hoja, rozando con la pata un pelo diminuto y luego otro. Número 4, de pronto las paredes de ambos lados de la hoja se están cerrando y las espinas en sus bordes se entrelazan como dientes de una mandíbula. Número 5, mientras la mosca lucha por escapar, la trampa se aprieta hasta cerrarse y ahora, en vez de ofrecer néctar dulce, la hoja libera enzimas que corroen gradualmente las entrañas de la mosca hasta convertirlas en una sustancia pegajosa. Muy bien. ¿Cuál sería entonces la alternativa? La oración que se debe eliminar sería la oración número 2, dado que el contenido informativo de esta lo podemos detectar en las oraciones 4 y 5, entre otras. Muy bien. Por ejemplo, hoja rojiza, eso lo encontramos en 1. Enzimas corrosivas, es una información que está en 5. Es la oración redundante y por esa razón tiene que irse. Número 4, en la lingüística, como en otras ciencias del conocimiento humano, existe una disputa entre el empirismo y el nativismo. Número 2, el nativismo sostiene que la capacidad de ver, oír, pensar y hablar son actos innatos o genéticos. Número 3, en cambio los empiristas, a la cabeza de los behavioristas o conductistas, están convencidos de que el niño aprende a hablar porque imita a los adultos, sobre todo a la madre, y porque tiene necesidad de manifestar sus necesidades y deseos. Número 4, según los empiristas, el niño aprende el idioma de la misma manera que otras destrezas físicas y mentales, es decir, mediante la llamada conducta operante, que está determinada por la influencia de factores externos o adquiridos. Número 5, el enfoque nativista en lingüística sobrevalora los factores internos cuando aborda el origen del habla. Muy bien. Nuevamente acá estamos frente al criterio de economía del lenguaje. Hay una oración que se debe eliminar y esa es la oración número 5, ¿no es cierto? Dado que es una oración reiterativa, redunda en contenido informativo que podemos detectar en la oración número 2. Número 5, una nueva especie de dinosaurio relacionada con el Velociraptor y caracterizada por tener unas garras curvadas como guadañas ha sido descubierta en la región china de Mongolia Interior. El fósil del animal denominado Lineraptor exquisitus fue hallado en la formación montañosa de Wulunsuhai. Número 3, esta montaña es muy reconocida porque en ella el británico Michael Pittman y el estadounidense Johann Koiner han descubierto otros dinosaurios. El esqueleto del Lineraptor exquisitus corresponde a un dinosaurio carnívoro de unos 2,44 metros de largo y unos 25 kilos de peso que vivió hace 75 millones de años. Todo hace suponer que era muy ágil y que tenía una garra extremadamente curvada en cada pata que le pudo haber servido para desgarrar a las presas. Muy bien. En virtud de la información que nos proveen las oraciones, la oración que debe eliminarse sería la oración número 3, una oración impertinente ya que nos habla de la montaña y no del espécimen de Velociraptor que se ha encontrado, ¿no es cierto? Bueno, número 6, si hay un cuento, una pieza divertida sobre los mundos y los afectos que destilan las botellas, esa es la titulada Las botellas y los hombres de Julio Ramón Ribeiro, capaz de beberse una licorería y caer de pie. Número 2, Ribeiro practicó la embriaguez moderada como método de conocimiento y la escritura como sucedáneo del tabaquismo. Número 3, divertido y penetrante, Ribeiro nos relata el encuentro entre un padre y un hijo después de 8 años. Número 4, un padre arrancado del festín de la vida y con ganas de parranda y un hijo maquillado por el brillo de dinero y acomplejado del progenitor. Número 4, los vapores del alcohol aproximan sus corazones para después repelerse. Muy bien, el texto versa sobre las botellas y los hombres, obra de Julio Ramón Ribeiro, se aborda un poco el entramado, ¿no es cierto?, el contenido de esta obra. Por tal razón resulta impertinente la oración número 2, que habla más bien sobre la embriaguez que practicó Julio Ramón Ribeiro, lo cual ya se escapa, se aleja del tema central. Muy bien, ahora sí les doy 10 minutos para que resuelvan el texto número 1 de esta sección B y luego pasaremos al cotejo de claves.
Pasaremos entonces a la resolución del texto número 1. Muy bien. Primera pregunta, entonces, este texto tiene que ver con lo que hemos estado viendo al inicio de esta primera parte. Dice acá en el texto el vocablo mosaico. El mosaico tiene que ver con pluralidad, ¿no es cierto? Un mosaico racial es un lugar donde coexisten una serie de etnias. Entonces, mosaico sería antónimo de ¿qué? La alternativa sería homogeneidad. ¿Estamos de acuerdo? Ya que homogeneidad supone, ¿no es cierto?, más bien una regularidad étnica, cosa que no se advierte en el caso peruano, por ejemplo. La idea principal que el autor expone es que la cruel derrota de la rebelión de Tupamaru fue aprovechada por los poderosos caciques locales para imponer su control social y político sobre los indios. Nos referimos acá a un aspecto parcial del texto, no a la idea principal. Los indios negros y chinos antes de la guerra con Chile contribuyeron con aunque esa tarea, que siempre estuvo presente para la literatura, no se va a cumplir cabalmente. Dice acá, continuarán proliferando. O sea, el sentido literal de proliferando sería multiplicarse de manera profusa, de manera abundante, pero vaciados de la sustancia que solían tener. ¿No es cierto? Eso quiere decir que al texto, al libro, se le ha quitado un elemento que es medular, un elemento que es importante. Viviendo la precaria y veloz existencia de las novedades, confundidos y canjeables en ese mare magnum, en esa abundancia, en esa confusión, en el que los méritos de una obra se deciden en razón de la publicidad o de la capacidad histriónica de sus autores. Ahora, en realidad, en un mundo globalizado como este, en un mundo mediático como este, mientras más crees al personaje, ¿no es cierto?, digamos, vas a tener mayores ganancias, mayor éxito. Un ejemplo concreto en el contexto peruano sería Jaime Bailey, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no se sabe hasta qué punto Jaime Bailey es el personaje que ha creado él, y eso justamente le permite tener popularidad y éxito respecto de sus libros. Y de la calidad de las obras, bueno, eso se encargarán los críticos, no yo. Dice acá lo siguiente, se deciden en razón de la publicidad o de la capacidad histriónica, de la capacidad actoral, de la capacidad exagerada de los autores, porque la democracia y el mercado han operado, además, esta reinversión. Ahora que ya no hay opinión pública, solo público, son los escritores estrellas, ¿no es cierto?, el personaje, ¿no es cierto?, los que saben sacar buen partido a los medios audiovisuales, los mediáticos. Nuevamente, si quisiéramos un ejemplo paradigmático de este tipo de escritor estrella, ahí tienen a Jaime Bailey, ¿no es cierto? Quienes dan prestigio a los libros y no al revés. O sea, supuestamente una de las consignas de la literatura es gestar una obra, ¿no es cierto?, con un contenido más o menos serio, no más o menos serio, sino un contenido serio, y finalmente la obra pasaba a ser el objeto de trascendencia y no al revés. Más bien ahora la dirección es inversa, ¿no? Primero genero el personaje, ¿no es cierto?, me vuelvo una especie de tinterío mediático y luego, ¿no es cierto?, eso va a dar como producto que la obra tenga éxito. Como ocurriría en el pasado, lo que significa que hemos llegado a la sombría degradación, nuevamente tenemos una palabra resaltada en negrita, anticipada insuperablemente por Tocqueville, la era de unos escritores que prefieren el éxito a la gloria. Me parece que esta última idea es capital en virtud de que éxito y gloria, para este autor, son elementos que se contraponen más bien. Normalmente uno pensaría que son elementos que están íntimamente relacionados, pero más bien el autor intenta establecer un deslinde. Y bueno, la tarea a continuación va a tratar de ser, vamos a procurar detectar el sentido contextual de cada una de las palabras resaltadas en negrita. Tenemos la primera, la palabra arder. Bueno, si nosotros dice acá que existía una ambición desmedida, un imperativo para la literatura, ¿no es cierto?, y es ardido en el corazón. Tenemos una linda metáfora ahí. Pero que esta jamás alcanzó, ¿no es cierto? Es más que obvio que el verbo arder. Bueno, continúo y luego ya pasaremos a establecer una revisión de cada una de las palabras. Dice acá lo siguiente, siempre en el corazón de la literatura, y que esta nunca alcanzó, llegar a todo el mundo. Eso quiere decir que la literatura siempre tuvo un propósito, ¿no es cierto?, siempre tuvo una inquietud que se mantuvo latente a lo largo del tiempo, que fue la de su cobertura ecuménica, ¿estamos de acuerdo? Pero por supuesto que
la literatura no ha conseguido tal propósito, se señala acá en el texto, sino más bien la televisión es la que finalmente ha ultrajado esa tarea que siempre estuvo, por así decirlo, que siempre se mantuvo como un imperativo en el género literario. Dice acá lo siguiente: hacer comulgar a la sociedad entera con sus creaciones. Por supuesto que si acaso existe un fetiche de la modernidad que permita congregar a las personas, ¿no es cierto?, con toda seguridad ese sería el televisor, estamos de acuerdo. Un ejemplo cotidiano es, por ejemplo, cuando se transmite un partido de fútbol en la calle, nosotros encontramos una congregación casi multitudinaria de personas. No creo que pase lo mismo en la presentación de un libro, ¿no es cierto? Normalmente son casos aislados, donde solo un puñado de personas, por ahí probablemente los que conozcan al autor del libro se congreguen para poder asistir a un evento académico de tal tipo. En el reino del narcisismo lúdico, dice acá, los libros han pasado a ser del todo prescindibles. Por supuesto, si se trata de entretenimiento, de sexo, ¿no es cierto?, de afán gregario, la televisión ha cumplido su cometido. Lo que por lo demás no implica que vayan a desaparecer. O sea, los libros se van a mantener. Muy bien, buenas tardes. Siguiendo con el desarrollo del curso, el día de hoy vamos a iniciar esta primera sección trabajando un poco sobre las relaciones semánticas y además sobre los matices semánticos concretos que una palabra puede adquirir en el texto. De hecho que toda palabra siempre tiene un sentido que es literal, un sentido que es base, por así decirlo, es un sentido que conocen todos. Lo que se busca a través de la comprensión lectora es que el discente se percate, ¿no es cierto?, del matiz semántico apropiado que puede adquirir una palabra en el contexto textual. Esto en realidad es sumamente importante porque la persona que hace comprensión del texto tiene que saber deslindar el sentido literal del sentido extendido. Cuando uno lee un texto, una palabra puede ser utilizada en su sentido literal, pero no necesariamente se va a hacer el caso. Por esa razón, en esta primera hora vamos a dedicarnos a ver un poco sobre las relaciones semánticas, las diversas relaciones semánticas que pueda haber, ¿no es cierto?, en la comprensión lectora. Nosotros sabemos que en los ítems de comprensión, ¿no es cierto?, se trabaja sobre lo que es sentido contextual. Eso quiere decir entonces que una palabra situada en un contexto específico dentro del texto va a adquirir, por así decirlo, o va a tener posibilidades semánticas diferentes, de acuerdo con el propósito del autor. En consecuencia, nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado al momento de leer y detectar cuál ha sido digamos, el matiz semántico que el autor le ha querido otorgar a la palabra. Nosotros acá tenemos un pequeño texto. En esta actividad lo que debemos procurar es detectar, o la tarea va a ser detectar, ¿no es cierto?, el sentido contextual de los términos que están resaltados en negrita. Vamos a darnos cuenta perfectamente que algunas palabras van a mantener su sentido literal y otras no. Y esa va a ser nuestra tarea en este primer momento. Muy bien, dice acá lo siguiente: el gran instrumento de la democracia no es el libro, sino la televisión. Ella divierte y entretiene a la sociedad nivelada, suministrándole las dosis de humor, emociones, sexo y sentimientos que requiere para no aburrirse. La pequeña pantalla ha conseguido realizar aquella desmedida ambición que ardió siempre en el corazón de la literatura. Como ustedes pueden ver, acá se está utilizando el verbo arder. Es más que obvio que no se está utilizando en el sentido literal, ¿no es cierto? Se está haciendo un uso metafórico del término y ello es posible. El texto finalmente es uno de los contextos posibles en el cual una palabra puede utilizarse metafóricamente. La vida cotidiana también nos da muchas muestras de los diversos usos metafóricos que las personas le otorgan a las palabras. Entonces, lo que tenemos que buscar acá es el sentido preciso que adquiere el verbo arder, ¿no es cierto?, en este contexto.